una vegetación rupícola muy importante. Hay 15 especies vegetales endémicas del macizo, no de Tenerife, sino exclusivas del macizo de Teno. Unas 30 especies de invertebrados también endémicas de Teno que se conozcan, probablemente hay muchas más. Constituye el último refugio para muchas especies que antes tenían una distribución más amplia en Tenerife, como puede ser el águila pescadora, los lagartos gigantes o el saltamontes gigante de Tenerife. Y además en España existen 30 áreas excepcionales para la conservación de la flora y se llaman excepcionales por el número de endemismos vegetales que atesoran y porque son especies muy amenazadas. Pues en todo el territorio nacional, Teno es la primera de esas áreas. La segunda, para que se hagan una idea, es Anaga. Y por ejemplo aquí los Altos de Jandía, en la charla que escuchamos anteriormente, pues es la número 5. ¿Cuáles son las principales amenazas que encontramos en Teno? Pues en general, como ya hemos oído en las charlas anteriores, pues son las especies exóticas invasoras. Aquí les he puesto algunos ejemplos, todos ellos animales. Es importante, muy importante, la acción de los herbívoros, sobre todo sobre esas especies endémicas vegetales que he comentado. El caso de los gatos es especialmente preocupante por el lagarto gigante, pero dentro de estas especies invasoras ocupa un papel central, por así decirlo, el rabo de gato. ¿Y por qué? Porque Teno, dentro de Tenerife, es una de las zonas, pues quizás menos afectada por esta planta, es decir, aún estamos a tiempo de tratar de controlarla, de revertir ese proceso de invasión. Como ya han comentado en charlas anteriores, una planta puede llegar adulta en 3 meses, a partir de una semilla, tiene una enorme facilidad de dispersión, se dispersa por el viento, pegada en los pelos de los animales, en nuestra ropa, en nuestros zapatos, hay que tener mucho cuidado. Una sola planta puede producir más de 10.000 semillas. El banco de semillas en el suelo puede durar hasta 7 años. Es una planta que se sabe que se ve favorecida por los incendios, es decir, que si se queman, luego la cantidad de germinación aumenta. Y se expande, como lo hemos visto, a gran velocidad y es capaz de cambiar el paisaje, es capaz de desplazar a las especies autóctonas y de alguna forma hacer un paisaje totalmente monótono, monoespecífico, donde lo único que encontramos es el rabo de gato. Esto no es en Teno, esto es en Anaga, una mancha de rabo de gato en uno de los barrancos del sur de Anaga. Anaga, por ejemplo, está bastante más afectada por el rabo de gato que el macizo de Teno. Esto es una fotografía del noroeste de Gran Canaria. Eso que ven ahí es rabo de gato. Casi no se ve nada más. Entonces, ¿cómo nos implicamos nosotros a nivel de asociación en el control del rabo de gato? Pues lo que hablábamos ayer por la tarde también en los talleres, es necesaria una coordinación con el Cabildo de Tenerife a través de las oficinas de gestión del Parque Rural de Teno, que de alguna forma es el órgano que gestiona el parque rural, el Ayuntamiento de Buenavista. Hay varios ayuntamientos en el parque rural, pero el Buenavista yo creo que tiene más del 90% de la superficie del parque. Y pues luego estamos nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que hace cada parte? El Cabildo pues autoriza las actuaciones y apoya, ya veremos, de diferentes formas. Por ejemplo, genera mapas con la distribución de las manchas, estas manchas de color rosado, facilita herramientas, facilita lo que comentaba, lo que oíamos en la charla anterior, una cosa muy importante, la gestión correcta de las semillas, que es la parte más peligrosa de la planta. El Ayuntamiento de Buenavista pues hace las convocatorias de voluntariado y se ocupa de la logística, del transporte, de los seguros de la gente que participa, etcétera.
¿Y nosotros qué hacemos? Pues un poco coordinamos todo y supervisamos directamente con la gente que quiere trabajar en las actuaciones que realizamos periódicamente. Hacemos reuniones periódicas con las oficinas del parque y con el ayuntamiento para seleccionar qué zonas se van a tratar, cómo nos planificamos anualmente con ese calendario que tenemos que cumplir, porque lo que vimos en la charla anterior, es decir, si nosotros actuamos en una parcela, en una zona del parque, lo que tenemos que hacer es, más que asegurar que la vamos a tratar toda, podemos a lo mejor tratar, imagínense si es muy grande, pues un 50%, tan importante como eso o más, es saber que en 3, 4 meses tenemos que volver a revisar lo trabajado y, así es posible, terminar el trabajo de control. Para eso es necesaria una planificación, sobre todo cuando se trabaja con mucha gente. Y claro, todo el trabajo hay que hacerlo con una metodología efectiva y sistemática, siempre igual, tratando de introducir modificaciones que sean necesarias y que de alguna forma comprobemos que mejoran en nuestro protocolo. Quiero decir aquí que esto es fundamental, ¿no? Sobre todo la parte de la planificación y de las áreas, porque estamos trabajando dentro de un espacio natural. Nosotros también tenemos representación en la Junta Rectora del Parque Rural, que es de alguna forma el grupo que un poco supervisa, regula las políticas de conservación y de otro tipo que se hacen en el parque. El parque destina recursos al control de especies invasoras y destina recursos al control del rabo de gato. Entonces, tenemos que coordinarnos, es decir, qué partes puede abordar el parque, si no las puede abordar todas, y qué partes vamos a abordar como voluntarios nosotros. Por eso es necesaria una comunicación y una coordinación continua. ¿Qué objetivos nos planteamos? En este caso, los 3 agentes implicados. Pues colaborar para frenar la expansión del rabo de gato en el Parque Rural de Tenor. Esto es muy importante y para nosotros es prioritario. Si hay una zona dentro del parque que no tiene rabo de gato, vamos a procurar que no llegue. Y eso se hace pues gracias a que hay muchas personas que, gracias a las labores a las jornadas de voluntariado, saben lo peligrosa que es esta planta y informan de la presencia de nuevos focos, de nuevas plantas, etcétera, en zonas donde previamente no las había. Se puede erradicar en algunas zonas dentro del macizo, en algunas zonas muy localizadas, pues esto también lo consideramos un objetivo muy importante. Y sobre todo, y un asunto importante es crearse conciencia y participación ciudadana con este tema del rabo de gato, pero en general sobre el problema que supone, el reto que supone para nosotros como sociedad las especies exóticas invasoras. ¿Cómo trabajamos? Pues tenemos un protocolo que ya aplicábamos antes que saliera la directiva del Gobierno de Canarias. Primero, como comentaban anteriormente, se cogen las espigas y se embolsan. Esta es la parte más delicada y de alguna forma la que hay que llevar más a rajatabla de todas. Posteriormente la planta se arranca. Si es mejor arrancarla de forma entera, mucho mejor, para que queden los menores trozos de raíces enterrados. A veces es necesario el uso de picaretas, o de Pulaski, o de podona, o de alguna otra herramienta similar. Siempre que sea posible, hay que recoger o tratar de recoger ese banco de semillas. Siempre van a quedar semillas, que es inevitable, son semillas muy pequeñas. Por eso es necesario hacer las revisiones cada 3 o 4 meses. Al principio trabajábamos con bolsas que nos facilitaba el Cabildo de Tenerife, pero hemos visto que pueden ser peligrosas porque se rompen. Cuando uno va caminando con una bolsa de plástico, se traba en cualquier sitio y se puede romper, y si está llena de semillas, pues podemos generar un problema. Ahora usamos bolsas de rafia
y dentro de esa bolsa de rafia colocamos a su vez una bolsa de plástico. Es como un seguro que funciona bastante bien. Las bolsas de rafia, por darles un detalle, que ya hablaré al final de la charla sobre otras implicaciones del proyecto, las hace gente mayor de Buenavista, ¿no? A partir de sacos de pienso y cosas de ese tipo. Los restos vegetales que no son las flores, después de retirar las raíces y de retirar el banco de semillas, los dejamos en el terreno. Los dejamos en el terreno de tal forma que las raíces queden separadas de tierra. Y esto lo llamamos testigo. Es una técnica que a nosotros nos ha servido, y claro, porque es mucha gente trabajando en el proyecto, para localizar con muchísima facilidad dónde había manchas de rabo de gato, sobre todo si estas son pequeñas, y de alguna forma revisar en los alrededores esa mancha. De hecho, si hay una revisión que se hace y se va dentro de 4 meses y se amontonan los restos de planta en esa zona, pues en muchos de estos testigos se puede ver la diferente coloración que tienen esos restos y se puede incluso hasta contar cuántas veces se ha trabajado allí con el rabo de gato. Al cabo de los años, esta parte desaparece, aunque es una planta muy resistente debido a la cantidad de sílice que tienen sus tallos. Y sobre todo cuando son zonas muy infestadas, después del trabajo hay que revisarse, y hay que tratar de quitarse, sobre todo de los zapatos y de los pantalones, pues los restos de rabo de gato. La organización de las jornadas, por así decirlo, o del trabajo, tiene que tener en cuenta que, como hemos comentado, cada zona trabajada debe revisarse cada 3, cada 4 meses, porque ese es el tiempo que va a tardar una semilla que hay, o que puede tardar una semilla en germinar, crecer y producir una flor. Y sobre todo tenemos que agrupar al voluntariado en función de sus perfiles. En el macizo hay zonas que se puede acceder a ellas y trabajar en ellas andando, gente que es acostumbrada al senderismo, pueden ser pateos largos, pero en general no tienen mayor dificultad. Hay zonas en las que es necesario acceder pues con lanzas, usando la técnica del salto del pastor, y otras zonas pues que hay que acceder con técnicas de trabajo vertical. Es decir, hay voluntarios de todos los perfiles y hay parcelas de trabajo también con todos los perfiles. Entonces, pues hay gente corriente, por así decirlo, que no tiene la capacidad, a lo mejor física, para ir a esos barrancos, a esos lugares, aunque sea andando, y entonces, de alguna forma, una parte paralela de este proyecto, que era controlar el rabo de gato en el macizo de Teno, resulta que hay gente que está centrando sus esfuerzos pues en zonas más urbanas. Es una especie de tutela de su zona, ¿no? Suelen ser, como les comentaba antes, gente mayor jubilada que tiene mucho tiempo. Y luego están saltadores y colectivos del Salto del Pastor, tanto la Escuela del Salto Pastor Tagoror Chiregua como Aguere, de Tenerife, las dos, pues participan activamente en estas jornadas. Y luego, pues como les comentaba antes, escaladores, montañeros que se dedican a zonas más verticales o zonas de difícil acceso con técnicas de trabajos verticales. Cada zona, les enseñé antes un mapa, pues dentro de esas zonas hay como manchas, lo que nosotros llamamos manchas. Esas manchas están, en la mayoría de los casos, están topografiadas y se ha trabajado en algunas de ellas pues más de 7 años ya. Entonces, en cada actuación, cada grupo o cada diversos recorridos o diversos barrancos en el macizo tienen la figura dentro de nuestro grupo de padrino, es decir, o madrina. Una zona que esa persona se va a encargar de un poco de gestionar la actuación, es decir, de
de saber cada cuánto tiempo tenemos que ir, de poner la fecha y de alguna forma hacer el seguimiento de esas parcelas rellenando unas fichas donde por un lado tenemos la densidad de plantas presentes, desde pocas plantas a muchísimas, y la madurez de las plantas presentes. Entonces hay una escala que hay que rellenar una vez se ha trabajado en la parcela y donde también se indica si esa parcela se ha podido trabajar en su totalidad o un 50%, imagínense, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque nos va a dar una visión a lo largo del tiempo de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Cuántas actuaciones hacemos? Empezamos haciendo, cuando empezamos a trabajar, empezamos haciendo una actuación mensual con voluntarios en general que se repartían o se dividían en función de su perfil, como les he comentado. Actualmente seguimos haciendo esto, es decir, como mínimo, cada mes hay una actuación. A veces, algunos meses tenemos que hacer 2 porque abarcamos más parcelas, pero en general es una vez. Aunque a veces las programamos y resulta que luego tenemos que hacer menos de las que teníamos programadas, porque este año, por ejemplo, en el parque hay trabajando 2 cuadrillas para el control del rabo de gato. Entonces, ellos pueden asumir algunas de las que nos tocaba realizar nosotros, entonces las revisiones de esas parcelas están cubiertas y así podemos llegar a otras manchas en las que no se ha trabajado. Lo que les comentaba de los padrinos y madrinas. Las actuaciones de los padrinos y de las madrinas pueden integrarse en estas actuaciones mensuales o no. Es decir, aparte de esas actuaciones mensuales, hay recorridos de mucha dificultad que tienen que hacer a lo mejor 4 personas muy experimentadas y que se organizan esas 4 personas para ir cada 3-4 meses cuando les venga bien. Y esto cada vez la estamos haciendo menos. Hacemos a veces algunas actuaciones puntuales, normalmente fuera del macizo de Teno, o lo hacíamos fuera del macizo de Teno, porque había gente con inquietud, con ganas de implantar cosas parecidas en otros lugares, entonces pues participábamos o contribuíamos. Una de estas últimas actuaciones fue hace poco en Garachico. Hay un festival de cine medioambiental y nos contactaron para ver si de alguna forma queríamos colaborar a controlar el rabo de gatos, sobre todo en las coladas históricas que hay ahí, y hicieron promoción del evento, querían hacer una grabación para hacer un cortometraje, al final no se grabó nada, pero a esas jornadas fueron 100 personas. Antes, cuando trabajábamos con voluntarios con experiencia, es decir, hay una persona que se entera de la convocatoria, se apunta y viene por primera vez a ver qué es eso del control del rabo de gato, pues lo que hacíamos era darle una charla de 15 minutos. Es muy importante la formación, tener claro por qué estamos trabajando en Teno, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo tenemos que hacer. Entonces nos montamos una pequeña charla de 15 minutos y lo contábamos antes de cada actuación. Cada vez es menos el número de personas nuevas que vienen. Hay actuaciones en las que no viene nadie nuevo, sino todos son repetidores, como ya hemos hecho tantas actuaciones. Pero cuando viene alguien nuevo, lo que hacemos es, no damos esta charla, la hemos quitado porque nos roba bastante tiempo por la mañana, preferimos aprovecharlo en el campo. Y lo que hacemos es asignar esas personas nuevas a gente experimentada. Y cuando nos vamos en la guagua, en el desplazamiento, en un coche, vamos contando qué es lo que tiene que hacer y sobre el terreno explicamos qué es lo que tiene que hacer y cómo es lo que tiene que hacer. Entonces es igual de efectivo. Y después de 7 años de trabajo continuo, ¿hay resultados? Pues nosotros hemos visto que sí, lo vemos cada vez que salimos al campo. La mayoría de las zonas, que aquí las están resaltadas, están controladas. La parte más fea de todas, la parte más fea del parque, es la que aparecía en la diapositiva del comienzo, es
la cuenca del barranco de Masca, que es por donde entró el rabo de gato al macizo de Teno. Sobre todo las cabeceras de ese barranco y algunos barrancos laterales están muy infectados, pero el resto del macizo camina, por así decirlo, de forma adecuada. Aquí les he puesto una diapositiva para que comparen cómo era esta ladera en el año 2012. Esto que ven aquí son rabos de gatos, y esta es la misma ladera pues en abril del año pasado. Fíjense, este dique que hay aquí es este dique que hay aquí, es decir, casi no se ve. De hecho, aquí la primera vez que nos metimos a trabajar habían 40 personas. Esta última, bueno, esto no fue la última revisión, es una revisión de hace un año, o sea, una visita de hace un año. Aquí con 2 o 3 personas se puede revisar adecuadamente eso. O sea, que el volumen de trabajo en cada actuación disminuye. ¿Y se acuerdan de lo de las hojas de seguimiento? Pues aquí las tienen, es decir, aquí vemos los años del año 2012 al año 2017 y aquí vemos ese grado de afección que antes marcábamos en función de la densidad de la planta y de la madurez. Vemos cómo ha bajado de una puntuación muy alta de 6 a 17. Y este es el conjunto de parcelas de un barranco, el barranco de Juan López. Ese barranco se fue a trabajar la primera vez pues con unas 60 personas o algo así. Y la última vez que fuimos fueron 3 saltadores por las laderas, que hay zonas un poco complicadas, y 2 personas por el cauce del barranco. Y se revisó en un día. Una vez cada 4 meses. Bueno, lo que les comentaba, el barranco de Juan López. La primera vez que se fue a trabajar, pues miren, más de 60 personas, y la última vez, pues 5. Los 3 saltadores y 2 a pie. El barranco de Bujamé es un barranco próximo a Buenavista, en el límite del parque, pues también estaba muy infectado y pasamos de 120 personas a 4. Y en el barranco de los Poleos, este es Raúl, que se encarga de revisar ese barranco. Es un barranco muy complicado técnicamente para descenderlos con cuerdas, pues algunas parcelas ya no hay rabo de gato. Él siempre se lleva, es una persona muy sistemática, se lleva sus prismáticos, mira y va. Y es una persona, Raúl es un jubilado. Esta cifra no les podemos dar una cifra concreta, pero esta es una cifra que se queda corta. Más de 2.500 personas ya han participado como voluntarias en las acciones. Y de todo tipo, desde acciones a nivel del pueblo, del caserío, algunas actuaciones como la de Guerachico, pues fue gente con diversidad funcional. El Ayuntamiento de Buenavista ha convocado, no sé si son 2 o 3 campos de trabajo, uno de ellos internacionales, con el rabo de gato como eje central, y pues las jornadas de voluntariado que hacemos habitualmente. Y los efectos colaterales que nosotros no teníamos en mente cuando empezamos esto, pues son varios. Ya hace un par de años, hace un par de años, 2 asociaciones de Tenerife, Atán y de Zaplatánate, después de participar en algunas acciones de voluntariado que nosotros convocamos en Teno, decidieron empezar a tratar de controlar algunas parcelas en el sur en Anaga, en la zona de Punta del Hidalgo, también en la zona de San Andrés y algunas otras parcelas. Hace un mes y medio, Ecologistas en Acción, el grupo de La Laguna, está trabajando en parcelas que están en el norte del Parque Rural de Anaga, en Afuro. Hace un par de años surgió, a raíz de un grupo que había en La Gomera que se llama La Taparucha, decidieron montar un grupo paralelo, porque La Taparucha tiene un carácter deportivo, ¿no? Es un grupo de senderistas. Decidieron de montar un colectivo que se llama Colectivo Mato Risco para tratar de implantar un sistema similar en La Gomera. Y entonces ya llevan tiempo trabajando en varias zonas, entre ellas el Barranco de Majona.
Y recientemente, en Gran Canaria, a raíz de la participación de una charla que dio una compañera en un festival que organizó Ben Majek en Gran Canaria por motivo del 25 aniversario del proyecto, pues surgió un grupo de personas que quieren empezar a trabajar, ya están trabajando en algunas zonas de Gran Canaria, pues con la misma filosofía, la misma metodología. Y como les comentaba antes, hemos tenido... Sí, ya voy a acabar. ¿Quedan 5 minutos? Vale, ya voy a acabar enseguida. La implicación de la gente del pueblo ha sido muy grande, sobre todo del colectivo de jubilados. Y entonces es una historia de participación ciudadana muy interesante. La Universidad de La Laguna, hemos firmado un convenio hace unos años con la Universidad de La Laguna para que estudiantes puedan venir a hacer acciones de voluntariado y ese tiempo le cuente como créditos de libre configuración en sus estudios. Y además, el curso pasado celebraron un curso en la Universidad de La Laguna sobre ciudadanía, participación. Una alumna de ese curso tienen que hacer un trabajo de investigación sobre Abeque. Nos entrevistó a todos los que formamos el colectivo, a gente del pueblo, a gente voluntaria y tal, y sacó conclusiones que a nosotros no se nos había pasado nunca por la cabeza. Por ejemplo, llegó a indicar que gracias a estas actividades la gente, sobre todo gente jubilada, tomaba una mayor conciencia pues, de lo importante que era cuidar el medio ambiente, se mostraban mucho más activas, hacían muchas más actividades cuidando el entorno del pueblo y que todo esto contribuía a mejorar su calidad de vida. A mí nunca se me hubiese pasado por la cabeza que ese fuese un efecto de lo que nosotros organizamos. ¿Y qué queremos hacer para el futuro? Pues continuar de alguna forma con lo que hemos venido haciendo, mejorar estas actuaciones en la medida de lo posible. Ya hemos metido algunas modificaciones en esas hojas de seguimiento. Queremos que se pueda hacer a nivel de aplicaciones de teléfono móvil de forma mucho más sencilla. En algunas zonas ya después de 7 años nos estamos planteando si podemos agrandar ese periodo de 3-4 meses de revisiones porque ya prácticamente no hay plantas, etcétera. Se pueden introducir mejoras. Queremos, importante esto, involucrar a más colectivos y a las administraciones en la lucha contra el rabo de gato y el resto de invasoras. Y, siempre que nos es posible, apoyamos iniciativas similares en otras islas, en otros lugares, siempre y cuando, esto hay que tenerlo bien en cuenta, sean coherentes y realistas. No se puede actuar en un sitio y olvidarnos de que hemos actuado porque incluso podemos estar agravando el problema. Y eso es todo. Gracias.